Continuamos, vamos ahora con el siguiente ejercicio, para el cual vamos a estar también tumbados en nuestro espacio, colchoneta, suelo, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una toma de rodillas, estando tumbados boca arriba. Para ello, yo me tumbo, voy a tener las piernas dobladas, y desde aquí extiendo una, cambio, extiendo la otra. Si os fijáis, la pierna que extiendo, ¿vale? La pierna que extiendo no va a llegar a tocar el suelo. Para este ejercicio, lo más importante es que tengo que intentar segmentar el movimiento. Mi tronco está atado, está pegado al suelo y no se va a mover de ahí. Para ello me tengo que ayudar haciendo fuerza en mi cinturón abdominal lumbar, empujando bien el ombligo hacia la columna y la columna hacia el suelo. Y desde ahí, a la hora de agarrar las rodillas, solo se van a mover, vamos a estirar un poco los brazos, pero tengo que intentar que mi columna no se mueva en absoluto, mi tronco no se mueva en absoluto. Se va a mover la zona de la cadera un poco, pero intentamos que sea lo menos posible. Vamos a ir aguantándonos y la respiración, lo único que vamos a hacer es tomo aire, agarro una, suelto aire, agarro la otra. Tomo aire, agarro una, suelto aire, agarro la otra. Vamos para allá, me voy a colocar un poco lateral para que me veáis bien. Desde aquí agarro las dos rodillas. Podemos levantar un poquito la zona de la cadera para apoyar bien la espalda y desde esa posición aprieto bien cinturón abdominal lumbar, agarro, tomo aire, suelto, tomo aire, suelto. Si ya estamos un poco más avanzados en el pilates, podemos elevar la parte alta de nuestro tronco y mirar hacia las rodillas, pero siempre teniendo cuidado que no nos tire la zona cervical, no es estar aguantándonos con la cabeza. Si alguno ve que al intentar esto empieza a notar dolor en el cuello, deja la cabeza de nuevo abajo. Vamos allá. Tomamos, soltamos. Tomamos, soltamos. Recordar que no llegamos a tocar el suelo y que nuestro tronco no se tiene que mover. Se mueven las piernas, se mueven un poco los brazos. Recordar que si notáis que os tira el cuello, podéis apoyar la cabeza en la colchoneta. Venga, que no queda nada. Muy bien. Abajo descansamos un poquito de nada, un par de respiraciones. Podemos mover un poquito las piernas. Perfecto. Vamos ahora con el siguiente, un ejercicio también muy característico del Pilates, que es el 100. Para ello es muy importante explicar el tema de la respiración. El 100 se va a basar en respiraciones con 5 aleteos. Van a ser 5 aleteos que vamos a hacer con nuestros brazos acompasados de nuestra respiración. Si estoy tomando algo, va a ser tomar. Y cuando suelto el aire va a ser... Y a la vez tenemos que ir haciendo un aleteo con nuestros brazos que va a ser... Tomando... Soltando. Este ejercicio se va a hacer durante 100
respiraciones, 100 puntos de esos de respiración. Para ello, yo me tumbo y vamos a ir con el 100 básico. Vamos a tener nuestras piernas dobladas y vamos a elevar nuestra parte alta del tronco. Desde aquí, la mirada hacia nuestras rodillas, pero tengo que intentar que no sea el cuello el que me esté manteniendo, sino que sea mi fuerza abdominal lumbar la que me está manteniendo, ¿vale? Y desde aquí sería tomar el aire, soltarlo, y yo voy a ir marcando las respiraciones. Voy a decir, tomamos 2, 3, 4, 5, y sería, tomamos 2, 3, 4, 5, suelto, 2, 3, 4, 5. Tomamos, sería, soltamos, vamos con ello. Nos colocamos en posición, tumbados, apoyamos la planta de los pies y vamos a elevar la parte alta de nuestra espalda, mirada hacia las rodillas y brazos preparados para aletear. Apretamos bien zona abdominal, zona lumbar y empezamos. Tomamos 1, 2, 3, 4, 5, suelto, 2, 3, 4, 5, tomo, 2, 3, 4, 5, suelto, 2, 3, 4, 5, tomo, 2, 3, 4, 5, suelto, 2, 3, 4, 5, tomo, 2, 3, 4, 5, suelto, 2, 3, 4, 5, tomo, 2, 3, 4, 5, suelto, 2, 3, 4, 5, tomo, 2, 3, 4, 5, suelto, 2, 3, 4, 5, tomo, 2, 3, 4, 5, suelto, 2, 3, 4, 5, tomo, 2, 3, 4, 5, suelto, 2, 3, 4, 5, tomo, 2, 3, 4, 5, suelto, 2, 3, 4, abajo. Descansamos, movemos un poquito hombros, movemos nuestra cabeza a los lados. Espero que hayamos conseguido llevar bien la respiración. Vamos ahora con el siguiente ejercicio. Vamos a hacer círculos de piernas. Para ello, lo que haremos será con nuestras piernas tomar aire sobrepasando la otra pierna y soltar haciendo un círculo completo. Para volver a tomar aire y soltar haciendo un círculo completo. Voy a marcaros yo el movimiento, voy a hacer el ejemplo para que lo veamos claro. Lo que sería lo siguiente. Yo estoy tumbado, doblo un poco las piernas y empezamos desde aquí con la pierna izquierda, por ejemplo. Tomo aire, sobrepaso la otra pierna, suelto aire, hago un círculo completo. Para volver a tomar aire, suelto círculo completo. Vamos a hacer 5 en un sentido, 5 en el otro, para luego cambiar de pierna, 5 círculos en un sentido, 5 círculos en el otro. Pues empezamos. Doblamos un poco las rodillas, empezamos por ejemplo con pierna derecha, la extendemos, tomo aire, sobrepaso un poco la otra, suelto aire, hago un círculo completo. Para volver a tomar aire, suelto círculo completo. Tomo aire, círculo completo. Tomo aire, círculo completo. Tomo aire, círculo completo. Cuando completéis los 5 en un sentido, hacemos 5 en el otro. Si yo estaba haciendo antes los círculos así, ahora para el otro lado. Sería, tomo aire, suelto, círculo completo. Tomo aire, círculo completo. Tomo, suelto. Tomo, suelto. Tomo, suelto. Tomo, suelto. Cambiemos de pierna. Vamos ahora con la pierna izquierda. Tomo aire, suelto. Tomo aire, suelto. Tomo aire, suelto.
tomo aire, suelto. Tomo aire, suelto. Vamos en el otro sentido. Tomo aire, suelto. 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 Muy bien. Vamos ahora a soltar un poquito piernas, estarán cansadas. Para ello, vamos a tirar un poquito las piernas. Lo que hacemos es, nos ponemos de pie y nos dejamos caer hacia abajo sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Vamos un poco a un lateral. Al otro. Muy bien, vamos ahora a hacer la bicicleta. Para ello vamos a quedarnos tumbadas boca arriba, tumbados boca arriba, y vamos a pedalear. Lo más importante es, primero, mantener esa espalda bien pegada al suelo, y lo segundo, intentar que sean las piernas las que van pedaleando, las que se van moviendo y que no sea nuestro tronco. Recordad, es como si estuviésemos atados, ¿vale?, al suelo. Para ello nos vamos a colocar tumbados boca arriba y desde aquí colocamos la espalda bien apoyada, como cuando hacíamos el de ir a los lados, y desde aquí vamos indistintamente de nuestra respiración a apretar bien zona abdominal, zona lumbar y pedalear. ¿Vale? Pues vamos a hacerlo poquito a poco. Este cansa. Vamos allá, con mucho ánimo. Colocamos bien la espalda, apretamos, zona abdominal, zona lumbar, intentar no ir muy rápido. Vamos allá. Elevamos, pedaleamos. Tenéis que intentar que solo se muevan vuestras piernas. Abajo. Agitamos un poco nuestras piernas, que estarán ya cansadas, y vamos a irnos con el último ejercicio antes de estirar. Lo que haremos será lo siguiente. Vamos a hacer una elevación de nuestro tronco en medida de lo posible de cada uno. Para ello, vamos con un roll-up. Yo estaría tumbado. Desde aquí puedo apoyar rodillas o puedo extenderlas dependiendo del grado de dificultad que queramos poner. Es tomar aire y soltar llevando nuestros brazos a continuar nuestras piernas. Lo que tenemos que intentar es que nuestros pies no se levanten. Y alguna puede decir, ya, pero yo no doy subido. No pasa absolutamente nada, ¿vale? Si no damos subido, lo que hacemos es quedarnos en ese punto máximo en tensión, ¿vale? Manteniendo esa tensión, el movimiento sería el siguiente. Yo estoy tumbado, tomo aire, suelto, elevándome. Para tomar aire, soltar, bajando. Voy a hacer lo mismo lateralmente para que lo veáis mejor. Yo estoy tumbado, desde aquí tomo aire, aprieto bien zona abdominal, zona lumbar, suelto, elevándome. Lo que tengo que intentar es que no sea soltar y intentar levantarme de un tirón. Tiene que ser poco a poco ir subiendo. Si no podemos, si yo cojo, intento subir y veo que de aquí no paso, en vez de estar pegando tirones, me quedo en esta posición mientras suelto el aire, ¿vale? Sería tomo aire, suelto, me intento elevar, sé que no puedo, no pasa nada, quedo aquí, tomo aire de nuevo, suelto y bajo. Tenemos que intentar que no sea la cabeza la que nos eleva, ¿vale? Yo estoy aquí, tengo que intentar que no sea que estoy tirando de cabeza a ver si me levanto.
Pues vamos a hacerlo 10 veces. Tomamos aire, soltamos. Tomamos aire, abajo. Tomo, suelto. Tomo, suelto. Tenéis que intentar bajar que no sea de golpe. Tomo, suelto. Tomo, suelto. Tomo, suelto. Tomo, suelto. Tomo, suelto. Tomo, suelto. Imaginaos que soy una persona que no lo consigue. Quedaría aquí, tomo, suelto. Si no puedes subir más de aquí, quedo aquí, tomo, suelto. 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 Así hasta completar nuestras 10. Imagino que ahora sobre todo lo notaremos por aquí, ¿vale? Es un ejercicio así un poquito de esfuerzo. Vamos ahora con los estiramientos. Vamos a estirar bien nuestro cuerpo para que mañana tengamos el menor número de agujetas posible. Vamos a empezar adelantando el pie derecho, elevamos la puntera y con las dos manos vamos bien abajo, a donde lleguemos sin doblar la rodilla. Cambiamos de pierna. Agarramos nuestro tobillo derecho y llevamos el talón hacia el glúteo, manteniendo la espalda recta y las rodillas juntas. Cambiamos de pierna. Muy bien, abrimos las dos piernas, vamos con las manos bien abajo. Llevamos las manos un poco más atrás. Las dos a la pierna derecha. Las dos a la izquierda. Las dos manos en la cintura, llevamos la espalda hacia atrás, cintura delante. Lo coloco lateralmente para que lo veamos. Desde esta posición llevamos el tronco a la derecha. A la izquierda. Entrelazamos los dedos de las manos, vamos adelante a la altura de los hombros. Derecha. Izquierda.
Arriba, bien atrás. Derecha. Izquierda. Agarramos la cabeza, tiramos hacia abajo. Derecha. Izquierda. Agarramos la barbilla, tiramos hacia atrás. Muy bien, pues entonces, por hoy sería todo. Espero que os gustase la clase, que encontréis un rincón en vuestra casa que sea agradable para hacer la clase. Y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.